Bueno, vamos a ver tanto el fascismo italiano como el nazismo alemán. Aquí vemos a sus dos líderes, Adolf Hitler y Benito Mussolini. En esta diapositiva podéis ver el eje cronológico del periodo que va de 1918, final de la Primera Guerra Mundial, al 1940, que es cuando la Segunda Guerra Mundial está en sus comienzos prácticamente. Vamos a ver las características generales de estos regímenes fascistas. En primer lugar, se oponen al liberalismo y se oponen al marxismo, se oponen a esas dos doctrinas. Querían crear una tercera posición, una tercera vía. A su vez hay unos principios políticos e ideológicos, unos principios sociales y unos principios económicos que vamos a ver más detalladamente. Dentro de los principios políticos e ideológicos hay un carácter antiparlamentario, antiliberal, no creían en la democracia. Hay una supremacía del Estado, el Estado es fuerte, el Estado controla todo, controla la propaganda y el individuo se ve sometido. El individuo no tiene capacidad de independencia, está sometido a las masas. Estos países fascistas, esta ideología fascista cree en las masas, no cree en el individuo como persona con capacidad de independencia. Hay un protagonismo de las élites. El ciudadano es parte de una masa que debe ser dirigida por una élite. En estos países se da un régimen dictatorial. Un partido es el que controla todo el poder. No hay otros partidos políticos, son ilegalizados. Y no hay una división de poderes. No está el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Todos los poderes están en la misma persona, en el líder. Por tanto, hay un culto a la personalidad, un culto ciego y de obediencia a este líder, a Mussolini o Hitler. Se da un irracionalismo, una desconfianza en la razón. Hay una confianza más en los sentimientos, en el sentido de la lucha, pero no en la capacidad de razonar para solucionar los problemas. Por tanto, una exaltación de la violencia, el uso de grupos de represión del pueblo como las SA, las SS en Alemania o los fascios de combatimiento, como podéis ver abajo del todo, ese uso de estos grupos para acabar con la oposición política. Estos países son fuertemente militaristas y fuertemente machistas. Predominio del hombre sobre la mujer y el predominio de lo militar sobre lo civil. Y por último, hay una exaltación del nacionalismo, hay un ultranacionalismo. Alemania, con sus aspiraciones hacia el este de Europa, Polonia, los países bálticos, e Italia, con su aspiración de control del Mediterráneo. Dentro de los principios sociales hay una justificación de la desigualdad. El statu quo socioeconómico no quiere que se cambie. Hay un Estado racista. Esta idea sobre todo se da en Alemania, como ya podréis saber, con el Holocausto, con la eliminación del pueblo judío. En Italia, un poco menos. Esta idea de Estado racista se ve un poco moderada, no es tan radical como la Alemania nazi. Hay un encuadramiento de la juventud en organizaciones juveniles, donde son adoctrinados. Y la burguesía es el firme soporte de estos regímenes. La burguesía ve al movimiento obrero como un enemigo, como un movimiento que puede quitarle sus privilegios. Siente miedo y ve a los fascismos como defensa de la sociedad burguesa. Como principio económico tenemos la autarquía, que se basa en el autoabastecimiento, en consumir lo que el país produce y comprar fuera lo mínimo. Todo esto, estos principios económicos, se basan en una política de obras públicas, de grandes obras públicas. Estas obras públicas dan trabajo a las personas,
Estas personas salen del paro y el régimen consigue una gran propaganda. Una gran propaganda positiva, evidentemente. Y por último tenemos el corporativismo, que está basado en que se armonizan los intereses de los empresarios y de los trabajadores. Así se combate la lucha de clases del marxismo. Empresarios y trabajadores van en el mismo barco, que es el de mejorar la producción y con el fin idílico de mejorar las condiciones materiales de vida de todo el mundo. Esto es una especie de utopía fascista que al final evidentemente no se consigue. Este es un cuadro donde podéis ver las características principales del fascismo italiano. Esto vamos a ir ahora comentándolo en la siguiente diapositiva. En esta imagen podéis ver el imperio italiano, los países que llegó Italia a dominar. Vemos cómo hay una idea de control de islas del Mediterráneo, zonas del Adriático como costa croata, Albania y también los territorios del Cuerno de África, la zona de Somalia, Eritrea, Abisinia. Bueno, vamos a ver cómo Mussolini, cómo los fascistas llegan al poder. Vamos a verlo en esta serie de imágenes. En primer lugar, termina la Primera Guerra Mundial. En la Conferencia de Paz de Versalles, Italia no consigue los territorios que al principio le prometieron. Hay una fuerte propaganda nacionalista, consideran la victoria italiana como una victoria mutilada y hace que las capas sociales más descontentas se organicen en grupos descombatientes. Estos grupos descombatientes son los que darán lugar a los fascios, y concretamente, sobre todo, al Fascio de Combattimento, que se crea en marzo de 1919. Estos fascios van a estar en lucha constante, luchas callejeras, frente a grupos anarquistas y grupos comunistas. Va a haber inestabilidad social. Los fascios van a salir como defensores de orden social. Hay numerosas huelgas provocadas por los sindicatos obreros, y de estos fascios van a salir grupos que se van a hacer cargo de funciones básicas de la sociedad, por ejemplo, de los transportes. ¿Hay una huelga de transporte? Pues los fascios de combatimiento se van a hacer cargo de que esos transportes funcionen. Así se ganan popularidad entre el pueblo. Ven cómo los fascios quieren hacer que funcionen los transportes y los servicios públicos esenciales. Ahí ganan bastante publicidad. De estos fascios de combatimiento va a surgir el Partido Nacional Fascista de Mussolini. Este Partido Nacional Fascista nace después de las elecciones del año 21. El año 1921 los fascistas se presentan, pero en diferentes listas, no como un partido político unitario. Aquí podéis ver los principios básicos del fascismo. Este programa, bastante demagógico, cosas que algunas cuando llegan al poder las consiguen, pero otras no, otras son como intentos de atraer a los trabajadores, a las masas obreras y campesinas. Dentro de estos principios, pues era la de bajar el derecho de voto a los 18 años, que el derecho de voto estaba a los 21, pues el derecho de voto querían bajarlo a los 18. Querían formar un Consejo Nacional de Trabajadores. Con esto se quieren ganar el aprecio de las masas obreras. También una reducción de la jornada laboral a las 8 horas y la creación de un salario mínimo. También una participación de los representantes de los trabajadores en el funcionamiento de las empresas, de las industrias. Quería que los trabajadores tuviesen voz y voto en cómo se organizaba una empresa. También una reducción de la edad de jubilación en 10 años, de los 65 a los 55 años. Pensá que en aquella época la esperanza de vida no era tan grande como ahora. Entonces era una reducción bastante brusca.
Otro principio para ganarse a la población, a los trabajadores. También, ¿qué más? Querían establecer un fuerte impuesto al capital y una confiscación de los bienes de la Iglesia. Otros principios muy populistas. Pero todo esto estaba marcado con una fuerte idea de nacionalismo, de ultranacionalismo. Esa es la idea más importante. La idea más importante de los fascis combattimentos es el ultranacionalismo. Solo que para captar a los trabajadores tienen esta serie de idearios, de postulados progresistas o postulados obreristas. Aquí podemos ver los resultados en estas elecciones al Parlamento italiano, elecciones que se dan en la primavera de 1921. Como antes dije, aquí los fascistas no aparecen como, no se presenta por el Partido Fascista. El Partido Fascista nace más tarde, nace en noviembre de 1921, entonces en estas elecciones no se presentan con las siglas de Partido Nacional Fascista, se presentan diferentes listas, como podéis ver en la que quedó número 10, los combattimentos, que son fascis de combattimento, que obtuvieron 10 escaños, y por otro lado, la 15, que fueron otras listas fascistas, que consiguen 2 escaños. Entonces, de 535 escaños que tiene el Parlamento italiano, 535, solo obtuvieron 12 escaños. Son muy poquitos, con eso no tenían apenas fuerza. Bueno, se producen esas elecciones italianas, las que ganan los socialdemócratas. Los fascistas quieren crear una atmósfera de terror en las calles y para conseguir el poder, Mussolini y otros dirigentes fascistas proponen una marcha sobre Roma. Miles y miles de fascistas de camisas negras se dirigieron a Roma para conquistar el poder. Estas masas de personas, de fascistas, muy pocos de ellos iban armados, pero era una masa enorme. Se encaminan hacia Roma y le dicen al rey, a Víctor Manuel III, que si no consiguen el poder, podían crear una guerra civil. Víctor Manuel, ante estas amenazas, una semana más tarde, el 29 de octubre, manda a formar gobierno a Mussolini. Mussolini, al mes siguiente, a mitad de noviembre, el 16 de noviembre, se presenta en el Congreso para ser investido. Y sale investido. Sale investido con 316 votos a favor, 116 en contra y algunas abstenciones. Consigue ser votado por miembros del Partido Liberal, Democristiano, algunos pequeños partidos socialdemócratas, llegan a votarlo como presidente del país, presidente del Consejo de Ministros. Una semana más tarde, a Mussolini se le confieren poderes durante prácticamente un año, más de un año, para que saque al país de esta situación de crisis, tanto económica como política y como social. Mussolini ya está en el poder. Grupos que lo apoyaron, como los liberales, pensaban que podían controlar de esta manera a Mussolini, como instrumentalizarlo. No consiguen controlarlo. Mussolini cogerá el poder y no saldrá de él. Una vez Mussolini en el poder, tiene varios objetivos. Uno de ellos es el de conseguir que Italia no tenga que importar trigo, no tenga que comprar trigo a otros países. Entonces está la batalla del trigo. ¿Qué consiste esta batalla del trigo? Consiste en que los agricultores italianos desarrollen unas técnicas mucho mejores para que la producción de trigo sea mayor. También se desecan zonas pantanosas, se crean pueblos que eran destinados totalmente a la producción de trigo. Así se consigue aumentar la producción y no tener que comprar fuera. Comprando fuera, la balanza de pago es negativa, con lo que la moneda pierde
siempre pierde un poco de valor. En este caso lo consiguen que la producción de trigo, en 5 o 6 años, la mayoría, la producción de trigo, abastezca a toda la población italiana y tenga que comprar muy poco trigo fuera. Por otro lado, la batalla de la lira. La moneda italiana estaba muy resentida, con muy poco valor. ¿Qué se quiere hacer? ¿Una revalorización de la moneda? Mussolini hace que la lira gane en valor. Antes 150 liras eran una libra esterlina, la moneda de Inglaterra, y pasó a que 90 liras estuviesen en equivalencia con una libra esterlina. La moneda ganó el 60% de valor. Eso es bastante. De esta manera, productos italianos vendidos en el extranjero conseguirán más rendimiento, conseguirán más riqueza. Otra de las batallas es la batalla de los nacimientos. Una de las ideas máximas de los fascismos es la de conseguir una población grande, una población que dé bastantes posibles soldados y con esto se pueda expandir por más territorio y la idea de Italia crezca. Mussolini pensaba en que la población italiana debía pasar de 40 millones a 60 millones de italianos en un espacio de 20 años. Esto es una política natalista enorme. Se pusieron impuestos altos a los hombres solteros. Por esto, así los hombres solteros pues, querían dejar de estarlo, casarse y tener hijos. Por nacimiento había también bonificaciones, con lo que la natalidad, la política natalista era de gran importancia. Y también hay una idea de industrialización del país, de crear grandes industrias, tanto de automóviles como de siderurgia. Bueno, ahora vamos a pasar al nazismo alemán. El fascismo italiano, tanto el fascismo italiano como el nazismo alemán, tienen una fecha de caducidad, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, estos dos regímenes caen, tanto el fascismo italiano como el nazismo alemán. Ganan los aliados, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS, vencen a los países del eje, a los países fascistas, y estos regímenes caen y desaparecen. Metiéndonos en el caso de Alemania, de los fascismos, hay que ver que después de la Primera Guerra Mundial se cae ese imperio alemán, ese segundo Reich cae y se crea una república llamada la República de Weimar, una república con un carácter democrático bastante grande. ¿Qué ocurría? Que era un régimen bastante débil, era un régimen que se veía atacado tanto por la extrema izquierda, que quería crear una revolución comunista, como por grupos militaristas de extrema derecha. Grupos conservadores que no aceptan el Tratado de Versalles. Eso le da al régimen inestabilidad política. Ya sabéis, del tema anterior, que Alemania tiene grandes sanciones económicas. Tiene que pagar a Francia, a Inglaterra, a Italia, dinero, grandes cuantías de dinero por reparaciones de guerra. Esto le viene muy mal a la economía alemana. También Alemania pierde territorios mineros de la zona de Alsacia y Lorena, que pasan después de la Primera Guerra Mundial a ser franceses. Pierde esos territorios mineros que tienen mucha riqueza. Es otro lastre para la economía alemana. Dentro de esta espiral de mala situación, Adolf Hitler crea un partido, que era el Partido Obrero Alemán, el DAP, como veis en esta imagen, DAP. Ese partido, pequeño minúsculo partido, un partido con unas ideas ultranacionalistas, con un programa de ideas
socialistas, pseudo-socialistas, para intentar conseguir el apoyo popular, pues este partido se transforma en el 1923 en el partido nazi, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Intenta dar un golpe de Estado, llamado el Putsch de Múnich o Putsch de la cervecería, un golpe de Estado que fracasa. Hitler va a la cárcel y ahí escribe el famoso libro donde se ven los principios doctrinarios del nazismo. La situación en Alemania en los años 20 pues, es bastante mala, como antes comenté. Gracias al Plan Day's se puede pagar la deuda a largo plazo y hace que la situación en Alemania mejore bastante con los gobiernos socialdemócratas. Pero tenemos el gran lastre del crack de la bolsa de Nueva York de 1929. Con este crack, la economía mundial echa un freno enorme y Europa se ve perjudicada, se ve descapitalizada. Capitales invertidos en Europa, capitales americanos invertidos en Europa, son retirados. Los americanos se quedan sin dinero y esos capitales los retiran. Al quedar Europa, Austria, Alemania, Francia, el caso que nos ocupa Alemania, al quedar sin capital, se quedan las empresas sin solvencia económica. Entonces muchas cierran y el paro aumenta. Este aumento del paro hace que hubiese una desconfianza en el gobierno. Hay protestas, hay huelgas. El aumento del paro en 2 años fue enorme. Fue de 1 millón de parados en 1928 a los 6 millones de parados en el 1930, que es cuando Hitler consigue bastantes votos en las elecciones alemanas. Hitler está a punto de conseguir la mayoría, pero le faltan varios escaños. Quiere conseguir el poder y finalmente Hindenburg nombra a Hitler canciller, ¿vale? En enero de 1933. Ahí Hitler consigue el poder. En principio, en un gobierno de coalición con algunos conservadores, unos liberales. Eso es un primer paso. Un año más tarde ya se desprende de esos otros partidos y legaliza cualquier partido que no sea el partido nazi y crea una auténtica dictadura en Alemania. Como podéis ver en el cuadro central, dentro del mismo organigrama nazi hay un enfrentamiento entre las SA y las SS. Las SA era un grupo de asalto, las secciones de asalto dirigidas por Ernst Röhm. Estas SA tenían unos principios un poco más obreristas, por así decir, que se enfrentaban a las ideas más de protección de los intereses de las grandes empresas que tenía Hitler. Hitler quería contentar a esos grandes empresarios. Estas secciones de asalto de estas SA eran más obreristas. ¿Qué ocurre? Se da la noche de los cuchillos largos. En esa noche, Hitler y sus SS, sus secciones de defensa personal, eliminan a los cargos más importantes de las SA. Entonces descabeza a esa posible oposición que podía tener dentro del mismo partido nazi. La elimina. Así Hitler se queda solo en el poder, sin ninguna oposición. Hitler llega a tener los cargos de jefe del Estado y de jefe del gobierno, y es el que dirige el partido nazi totalmente. Ya con Hitler en el poder, pues, ¿qué se da? Se da un culto al líder, una primacía del Estado. Recordad los principios que antes dijimos, que antes comentamos sobre cómo funciona un Estado fascista, un Estado de esta ideología, una primacía del Estado sobre las masas. Hay una exaltación de la violencia y de la juventud, y también una gran idea de racismo, sobre todo contra la población judía, que más tarde se ve en el Holocausto nazi. También valor tradicional de la mujer
queda circunscrita al ámbito doméstico principalmente. Principios de racismo, de la raza aria, se consideraban inferiores a cualquier otra raza, ¿no? Cualquier otra, eslavos, gitanos, sobre todo los judíos. Aquí un fallo en una diapositiva, porque La Noche de los Cristales Rotos, ¿vale?, es en 1938, ¿vale? En 1938, cuando se da esa Noche de los Cristales Rotos, en la que una gran cantidad de judíos son llevados a los primeros campos de concentración. Rompieron negocios, hicieron la vida imposible a una gran cantidad de personas. Este es el principio de la locura antisemita, de la locura de eliminación de estas personas, de este gran colectivo de judíos que había vivido en Alemania durante bastantes cientos de años, durante más de 1000 años. Aquí en la imagen de abajo vemos la solución final, vemos esa idea en 1942, ya en plena Segunda Guerra Mundial, de acabar con la población judía de una forma masiva, una forma mecánica. Campos de Auschwitz, de Treblinka, de Buchenwald, campos de la muerte. Hitler, igual que Mussolini, elimina a todos los partidos políticos. Se queda él solo. Se queda él solo con su partido. Tiene una guardia personal, que es la SS, y una policía política, una policía secreta, la Gestapo. Esta policía se encarga de detener cualquier sospechoso de ser contrario a los principios del nacionalsocialismo. Hay una gran propaganda dirigida por Goebbels, un control de todos los medios de comunicación. Se intenta adular, ensalzar la imagen de Hitler como líder, como Führer, como conductor del pueblo alemán. Y se quiere dar una visión negativa de cualquier otra ideología y de cualquier otra raza. Se crean organizaciones juveniles de adoctrinamiento de la población, adoctrinamiento de la juventud. Hacerles creer que el nazismo era la idea de salvación del pueblo alemán. Y esta idea la tenían bastante inculcada, de adoctrinamiento de la juventud y de las masas. Por tanto, la oposición al nazismo era casi nula. Se da una especie de espiral del silencio. No se podía criticar al nazismo. La ideología nazi, basada en los principios pangermanistas de unión de todos los germanohablantes, de todas las personas que hablasen alemán, unión de todas estas personas en un mismo país, en un solo país. La teoría del espacio vital. Alemania tiene que tener el espacio suficiente como para dar territorio, dar casa, dar campo a su gente, a su pueblo alemán. Los principios económicos del nazismo, pues ¿cuáles eran? Era una gran política de obras públicas. Estos principios son los mismos, se repite con los principios también del fascismo italiano. Una gran política de obras públicas que dé trabajo a mucha gente. Mientras más gente esté trabajando, más gente sale del paro y la propaganda hacia el régimen va a ser bastante buena, bastante positiva. Hay un principio autárquico en la economía, de consumo de productos creados en el mismo país, como antes comenté, igual que en Italia, ¿vale? Con productos que se han hecho en el mismo país. Y se crean bastantes industrias, sobre todo industrias armamentísticas. Esta industria armamentística necesita trabajadores, necesita población que trabaje en ella, con lo que el paro baja. El paro va bajando bastante. Dentro de estos principios económicos, los grupos industriales no perdieron nada. Todo lo contrario, salieron ganando y obtuvieron bastantes réditos de esta política, obtuvieron bastantes beneficios de esta política.